¿Cuántas veces has querido hablar con Dios, pero sientes que algo se interpone en el camino? A veces, por mucho que deseemos orar, nos encontramos atrapados en una rutina de hábitos que, poco a poco, bloquean nuestra vida de oración. Estos hábitos pueden parecer inofensivos, pero se infiltran en nuestra mente y corazón, creando barreras que nos alejan del momento más poderoso de nuestro día, nuestra conversación con Dios. En este video, te mostraré 5 hábitos destructivos que quizás te estén impidiendo conectarte verdaderamente con Dios. Vamos a sumergirnos en las Escrituras y ver lo que dice la Biblia sobre estos comportamientos que silenciosamente afectan nuestra espiritualidad. Y juntos, descubriremos cómo podemos vencer estos obstáculos para que puedas experimentar la paz, la dirección y la intimidad que solo una vida de oración puede proporcionar. La Biblia nos recuerda: orad sin cesar. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Indicando que la oración es más que una práctica ocasional, es una fuente de fortaleza y comunión continua con Dios. Si alguna vez te has sentido distante de Dios, aún intentando orar, es posible que uno de estos hábitos esté exactamente en el camino de tu relación con Él. Así que, quédate conmigo hasta el final, y juntos vamos a identificar y superar estos bloqueos, creando un camino de oración más profundo y transformador. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. La procrastinación espiritual es uno de los hábitos más comunes y silenciosos que pueden frenar nuestra vida de oración. Es esa tendencia de dejar para después lo que deberíamos hacer ahora, especialmente en cuanto a nuestra relación con Dios. Todos hemos experimentado esa pequeña voz que nos dice: ora más tarde, tienes tiempo, hoy estás muy ocupado, ora mañana. Sin embargo, este hábito, aunque parezca inofensivo, lentamente nos va alejando de Dios y debilitando nuestra fe. En la Biblia, encontramos un claro llamado a mantenernos en constante comunión con Dios, porque Él es nuestra fuente de fortaleza y guía en todo momento. La Biblia nos instruye, a través de diversos versículos, sobre la importancia de buscar a Dios sin demora. En el Salmo 63, versículo 1, el salmista David clama: Dios, tú eres mi Dios, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Aquí, David nos da un ejemplo de una actitud proactiva, de un corazón que anhela la presencia de Dios desde el amanecer. Él no espera un momento más conveniente ni pospone su búsqueda. Al contrario, comienza su día en comunión con Dios. Este versículo nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida de oración y nos cuestiona si realmente estamos priorizando a Dios cada día. La procrastinación espiritual también se evidencia cuando sentimos que no tenemos suficiente tiempo para orar. Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a estar ocupados, a llenar cada minuto con actividades, trabajo, redes sociales y entretenimiento. Sin embargo, Jesús mismo nos enseñó que el tiempo con Dios es fundamental y que debe estar por encima de todas nuestras ocupaciones. En Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, vemos la historia de Marta y María. Mientras Marta estaba ocupada en muchas tareas, María se sentó a los pies de Jesús para escuchar sus palabras. Cuando Marta se queja con Jesús de que María no la está ayudando, Jesús le responde: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta historia ilustra cómo a menudo estamos tan preocupados por nuestras responsabilidades diarias que dejamos de lado lo más importante: estar en la presencia de Dios.
Jesús destaca que, aunque haya muchas tareas por hacer, nada puede reemplazar el tiempo de calidad en su presencia. La procrastinación espiritual se convierte entonces en un hábito destructivo cuando permitimos que nuestras ocupaciones nos alejen de Dios y nos hagan posponer nuestra vida de oración. Otro aspecto importante de la procrastinación espiritual es cuando pensamos que hay un momento perfecto para orar, que tal vez llegará cuando tengamos menos preocupaciones o más tiempo libre. Sin embargo, la Biblia nos muestra que cualquier momento es adecuado para buscar a Dios y que no debemos esperar circunstancias ideales para acercarnos a Él. En Eclesiastés, capítulo 11, versículo 4, leemos: El que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. Esta enseñanza nos muestra que, si estamos constantemente esperando el momento perfecto, nunca daremos el primer paso. En la vida espiritual, esto significa que no debemos esperar un tiempo ideal para orar. Debemos hacerlo ahora, en medio de cualquier circunstancia. Jesús mismo es nuestro ejemplo de una vida de oración sin procrastinación. En Marcos, capítulo 1, versículo 35, se nos dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús no dejaba su comunión con el Padre para el final del día, ni la posponía hasta tener menos ocupaciones. Él entendía que el tiempo en oración era esencial y debía ser prioritario. Su ejemplo nos recuerda que si el Hijo de Dios, quien tenía una misión tan importante, dedicaba tiempo para estar a solas con el Padre, cuánto más nosotros necesitamos cultivar esta práctica sin dilación. La procrastinación espiritual también puede disfrazarse de excusas. Frases como: hoy estoy demasiado cansado, mañana me levantaré más temprano para orar, o ahora no tengo la concentración adecuada, son formas de posponer nuestro tiempo con Dios. En Proverbios, capítulo 6, versículos 9 al 11, se nos advierte sobre la pereza y sus consecuencias. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Aunque estos versículos se refieren a la pereza en general, podemos aplicarlos a nuestra vida espiritual. La procrastinación espiritual puede llevarnos a una pobreza en nuestra relación con Dios, privándonos de su guía y fortaleza. Para vencer la procrastinación espiritual, necesitamos disciplina y un corazón dispuesto. La Biblia nos llama a orar sin cesar. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Lo que implica una vida de oración constante y no postergada. Debemos recordar que la oración es nuestra conexión con Dios, una oportunidad de escuchar su voz, recibir su consuelo y dirección. Cada vez que procrastinamos, estamos rechazando ese encuentro y privándonos de la paz que solo Él puede dar. Además, es importante rodearnos de herramientas que nos ayuden a ser constantes. Podemos establecer un tiempo específico para orar cada día, encontrar un lugar tranquilo donde podamos enfocarnos y, si es posible, escribir nuestras oraciones en un diario para ser más intencionales. Como cristianos, sabemos que el enemigo buscará maneras de distraernos y desanimarnos, pero también sabemos que mayor es el que está en nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4. Con la ayuda de Dios y una disposición firme, podemos vencer la procrastinación espiritual y acercarnos más a Él. La procrastinación espiritual no solo afecta nuestra vida de oración, sino que también puede enfriar nuestra fe. Cuando dejamos de buscar a Dios con frecuencia, nuestra relación con Él se vuelve distante y podemos comenzar a sentirnos vacíos y sin propósito. Pero al reconocer este hábito destructivo y pedir a Dios su ayuda para cambiar, podemos fortalecer nuestra vida espiritual y experimentar su presencia de una manera más plena. La oración es un regalo que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él
No permitamos que la procrastinación nos robe ese privilegio. En conclusión, la procrastinación espiritual puede parecer un hábito menor, pero sus efectos son profundos. Hoy es el día para tomar una decisión firme de no posponer más nuestra vida de oración. Como dice el Salmo 119, versículo 60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Que podamos apresurarnos a buscar a Dios cada día, sin postergar ni un momento más el encuentro con nuestro Creador. Uno de los mayores obstáculos en nuestra vida de oración son las distracciones y preocupaciones mundanas. En nuestra vida cotidiana, estamos rodeados de responsabilidades, tareas y muchas cosas que compiten por nuestra atención. Desde las actividades del trabajo y los estudios, hasta las redes sociales y las noticias, vivimos en un mundo lleno de constantes interrupciones. Aunque muchas de estas cosas pueden ser necesarias y forman parte de nuestra rutina, pueden volverse peligrosas cuando comienzan a dominar nuestra mente y nos alejan de nuestra conexión con Dios. La Biblia nos enseña a mantenernos enfocados en Dios y a no permitir que las cosas de este mundo desvíen nuestro corazón de Él. En Mateo, capítulo 6, versículo 33, Jesús nos exhorta a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos recuerda que Dios debe ser nuestra prioridad y que, al mantenerlo en el primer lugar, todo lo demás tomará su lugar en nuestra vida. Sin embargo, cuando dejamos que las preocupaciones de este mundo ocupen el primer lugar en nuestros pensamientos, desplazamos a Dios y afectamos nuestra vida de oración. Las distracciones y preocupaciones mundanas no siempre son pecaminosas en sí mismas, pero se vuelven problemáticas cuando permitimos que nos roben el tiempo y la atención que deberíamos dedicar a nuestra comunión con Dios. En Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, encontramos la historia de Marta y María, dos hermanas que recibieron a Jesús en su hogar. Mientras Marta se ocupaba en muchos quehaceres, María se sentó a los pies de Jesús para escuchar su palabra. Cuando Marta se quejó a Jesús de que María no la ayudaba, Jesús le respondió: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Este relato es un recordatorio poderoso de que aunque tengamos muchas cosas que hacer, nada es más importante que estar en la presencia de Dios. Jesús no condena a Marta por hacer sus labores, pero le señala que está tan enfocada en sus responsabilidades que ha perdido de vista lo esencial: pasar tiempo con Él. Las distracciones y preocupaciones mundanas pueden ser como Marta, ocupadas y ansiosas por lo que debemos hacer, pero debemos aprender a ser como María, que escogió escuchar a Jesús por encima de cualquier otra actividad. Además, en nuestra vida actual, enfrentamos muchas más distracciones que en los tiempos bíblicos. Las redes sociales, los correos electrónicos, los mensajes de texto y las notificaciones constantes pueden desviar nuestra atención en cualquier momento. Si no ponemos límites a estas distracciones, terminan robándonos el tiempo que podríamos dedicar a la oración y a nuestra relación con Dios. La Biblia nos advierte sobre el peligro de conformarnos a este mundo. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí, Pablo nos anima a mantenernos apartados de las influencias que pueden alejarnos de la voluntad de Dios y a renovar nuestra mente para enfocarnos en Él. La preocupación es otra forma de distracción que puede afectar nuestra vida de oración. Jesús habló sobre esto en el Sermón del Monte, enseñándonos a no preocuparnos por lo que comeremos, beberemos o vestiremos, porque nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos estas cosas. En Mateo capítulo 6,
versículos 25 al 34, Jesús nos dice: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Jesús nos enseña que debemos confiar en Dios en lugar de preocuparnos por las cosas materiales, porque Él es quien provee y cuida de nosotros. La preocupación consume nuestra energía y desvía nuestro enfoque de Dios hacia nuestras propias limitaciones. Cuando nos dejamos llevar por las preocupaciones mundanas, comenzamos a dudar de la provisión de Dios y olvidamos su fidelidad. Jesús nos llama a tener una fe simple y a confiar en que nuestro Padre Celestial tiene cuidado de nosotros. Al enfocarnos en nuestras preocupaciones, dejamos de confiar plenamente en Dios y terminamos debilitando nuestra fe. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, se nos dice: Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas y que podemos confiar en Dios, quien cuida de nosotros y desea que pongamos nuestras cargas en sus manos. Para superar las distracciones y preocupaciones mundanas, necesitamos una mente y un corazón enfocados en Dios. La oración y la lectura de la palabra son fundamentales para fortalecer nuestra relación con Él y ayudarnos a permanecer en su paz, aún en medio de las dificultades. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, nos anima a no afanarnos, sino a presentar nuestras peticiones a Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz que Dios nos da es el antídoto contra las preocupaciones, y solo la encontramos al buscar su presencia. Para combatir las distracciones, es útil crear un espacio y un tiempo dedicados para la oración, un lugar donde podamos estar a solas con Dios y libres de interrupciones. Podemos establecer momentos específicos en nuestro día, como Jesús lo hacía al retirarse a lugares apartados para orar. En Marcos, capítulo 1, versículo 35, leemos: Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Jesús nos da el ejemplo de apartarse del ruido y de las distracciones para estar en comunión con el Padre. Así también nosotros necesitamos buscar momentos de silencio y calma, donde podamos enfocarnos completamente en Dios. La lucha contra las distracciones y preocupaciones mundanas es una batalla diaria. No podemos evitarlas por completo, pero sí podemos elegir no permitir que dominen nuestro tiempo con Dios. Al poner a Dios en primer lugar, como Jesús nos enseña, podemos vencer estas distracciones y vivir una vida de oración más plena y efectiva. Recordemos que nada en este mundo puede reemplazar el tiempo en la presencia de nuestro Creador y que, al buscarlo a Él, todas las demás cosas serán añadidas en nuestro camino. En conclusión, las distracciones y preocupaciones mundanas pueden parecer inevitables, pero no debemos permitir que dominen nuestra vida espiritual. Dios nos llama a buscarlo de todo corazón, y al hacerlo, su paz y su dirección nos sostendrán en medio de cualquier situación. Que podamos aprender a ser como María, quienes escogen la buena parte y se sientan a los pies de Jesús, apartándonos de las preocupaciones y distracciones que este mundo nos presenta, y confiando en que Él tiene el control de todas nuestras necesidades. La falta de perdón y la amargura son dos obstáculos que pueden minar nuestra vida de oración y alejarnos de una relación profunda y genuina con Dios. Muchas veces, cuando alguien nos hiere o nos sentimos traicionados, guardamos ese dolor en nuestro corazón, permitiendo que se convierta en resentimiento y eventualmente en amargura. Sin embargo, la Biblia es clara al enseñarnos que el perdón es un requisito esencial para aquellos que buscan caminar cerca de Dios y vivir en su gracia. Jesús
en el Sermón del Monte, subrayó la importancia del perdón como parte de nuestra vida de oración. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, Él nos enseña: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este pasaje nos muestra que nuestra disposición a perdonar está directamente relacionada con nuestra comunión con Dios. El perdón es una expresión de obediencia y humildad delante de Él, y negarnos a perdonar puede convertirse en un obstáculo que impide que nuestras oraciones sean escuchadas. La falta de perdón actúa como una barrera espiritual. Cuando guardamos rencor en nuestro corazón, es como si levantáramos un muro entre nosotros y Dios, obstaculizando la comunión con Él. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 25, Jesús dice: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Aquí, Jesús subraya la importancia de liberar cualquier resentimiento antes de presentarnos en oración. Si estamos enojados o heridos, debemos ser sinceros delante de Dios y pedir su ayuda para perdonar, porque nuestra relación con Él depende de un corazón limpio y libre de rencor. La amargura también afecta profundamente nuestra vida espiritual. En Hebreos, capítulo 12, versículo 15, se nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. La amargura es como una raíz que crece en el corazón, y si no la eliminamos, puede contaminar no solo nuestra vida espiritual, sino también nuestras relaciones con los demás. Un corazón lleno de amargura tiene dificultad para acercarse a Dios y experimentar su paz y su amor. La amargura consume nuestra energía emocional y mental, haciendo que nuestras oraciones se vuelvan superficiales o inexistentes. Además, el perdón es fundamental porque refleja el amor y la misericordia que Dios nos ha mostrado. En la parábola del siervo que no perdonó, relatada en Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35, Jesús nos da una lección poderosa. En la historia, un rey perdona una gran deuda a un siervo, pero luego este siervo se rehúsa a perdonar una pequeña deuda que otro hombre tiene con él. Cuando el rey se entera de la falta de misericordia del siervo, lo castiga severamente. Jesús concluye la parábola diciendo que así hará el Padre Celestial con aquellos que no perdonan de corazón. Este relato ilustra que si hemos recibido el perdón de Dios, estamos llamados a extender el mismo perdón a los demás. El perdón no siempre es fácil. Puede que las heridas sean profundas y que el dolor sea difícil de superar, pero Dios nos llama a perdonar no por nuestros propios méritos, sino por su gracia en nosotros. En Efesios capítulo 4, versículo 32, el apóstol Pablo nos exhorta: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este versículo nos recuerda que el perdón no es una opción, es una obligación para aquellos que han experimentado el perdón de Dios. Así como Él nos ha perdonado en Cristo, debemos perdonar a quienes nos han ofendido. Perdonar no significa justificar el mal o ignorar la injusticia, sino liberarnos del peso del rencor y la amargura. La falta de perdón afecta nuestra paz interior y eventualmente debilita nuestra vida de oración. Al no perdonar, guardamos en el corazón una carga que Dios nunca quiso que lleváramos. En Mateo capítulo 11, versículo 28, Jesús nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él nos llama a dejar nuestras cargas a sus pies. Y la falta de perdón es una de esas cargas pesadas que nos impiden encontrar el descanso y la paz en su presencia.
Para vencer la falta de perdón y la amargura, necesitamos depender de la gracia y la fuerza de Dios. La oración es un medio poderoso para pedirle a Dios que sane nuestras heridas y nos ayude a perdonar genuinamente. Puede que al principio nos cueste, pero al entregarle a Dios nuestro dolor y pedirle que transforme nuestro corazón, Él nos dará la capacidad de perdonar. Como cristianos, estamos llamados a imitar el carácter de Cristo, quien perdonó incluso a aquellos que lo crucificaron. En Lucas capítulo 23, versículo 34, Jesús ora por sus verdugos diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Su ejemplo nos muestra que aunque el perdón puede ser difícil, es posible con la ayuda de Dios. El perdón también nos libera para recibir las bendiciones de Dios. En el Salmo 103, versículos 2 y 3, se nos anima: Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Al perdonar, abrimos nuestro corazón para recibir sanidad y renovación. Dios quiere que experimentemos la libertad y la paz que vienen al soltar la ofensa y confiar en su justicia y misericordia. En conclusión, la falta de perdón y la amargura son hábitos destructivos que pueden impedir que nuestra vida de oración crezca y que nuestra relación con Dios se profundice. El perdón es una decisión, un acto de obediencia y humildad ante Dios. No siempre es fácil, pero con su ayuda podemos liberarnos de esta carga y caminar en paz. Como dice Colosenses, capítulo 3, versículo 13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Que podamos aprender a perdonar, tal como hemos sido perdonados, y así experimentar la plenitud de una vida de oración libre de barreras y llena de la paz de Dios. Negligenciar la lectura de la palabra de Dios es uno de los hábitos que más afecta nuestra vida espiritual, y especialmente nuestra vida de oración. La Biblia es la fuente de sabiduría, guía y consuelo que Dios nos ha dado para conocer su voluntad, su carácter y sus promesas. Sin embargo, cuando dejamos de leerla o le damos menos importancia, nuestra relación con Dios se vuelve superficial y nuestras oraciones carecen de profundidad y poder. La palabra es el alimento que nutre nuestra fe y nos da el entendimiento necesario para orar conforme a la voluntad de Dios. La importancia de la palabra de Dios en la vida del creyente es un tema recurrente en la Biblia. En Josué, capítulo 1, versículo 8, Dios instruye a Josué diciéndole: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este versículo no solo nos enseña a leer la palabra, sino también a meditar en ella constantemente. La lectura de la Biblia no es un simple ejercicio de conocimiento, sino un acto de comunión con Dios y de aprendizaje para vivir conforme a sus mandamientos. La palabra de Dios es la base de nuestra fe. En Romanos, capítulo 10, versículo 17, el apóstol Pablo afirma: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto significa que nuestra fe crece y se fortalece al escuchar y leer la palabra de Dios. Cuando descuidamos la lectura bíblica, nuestra fe puede debilitarse y nuestra vida de oración se vuelve menos efectiva. Si no conocemos las promesas de Dios y sus enseñanzas, nuestras oraciones pueden estar basadas en nuestras emociones o necesidades temporales, en lugar de estar alineadas con su voluntad. Además, la palabra de Dios nos da dirección y nos ayuda a discernir la voluntad de Dios. En el Salmo 119, versículo 105, leemos: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino.
Esta imagen nos muestra cómo la palabra ilumina nuestro camino y nos da claridad en medio de la confusión. Sin la guía de la Biblia, podemos perder el rumbo en nuestra vida espiritual y tomar decisiones equivocadas. La lectura constante de la palabra nos ayuda a mantenernos en el camino de la verdad y a orar con sabiduría y discernimiento. Otro aspecto fundamental de la palabra es que nos transforma y nos santifica. En el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, Jesús ora al Padre diciendo: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad». La palabra de Dios tiene el poder de transformarnos y de hacernos más semejantes a Cristo. Cuando leemos y meditamos en la Biblia, el Espíritu Santo obra en nosotros, renovando nuestra mente y purificando nuestro corazón. Esta transformación nos prepara para orar con un corazón puro y alineado con los propósitos de Dios. Negligenciar la lectura de la palabra también nos hace vulnerables a las mentiras del enemigo. Sin una base sólida en las Escrituras, podemos ser engañados fácilmente y desviarnos de la verdad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11, vemos cómo Jesús enfrentó la tentación en el desierto usando la palabra de Dios. Cuando el diablo intentó engañarlo, Jesús respondió a cada tentación con un «escrito está» y citó las Escrituras. Este ejemplo nos enseña que para resistir las tentaciones y las mentiras del enemigo, necesitamos conocer profundamente la palabra. Solo así podremos orar con autoridad y permanecer firmes en la fe. Además, la Biblia nos ayuda a conocer el carácter de Dios y sus atributos. A través de sus páginas vemos su amor, su justicia, su misericordia y su poder. Al conocer quién es Dios, nuestras oraciones se vuelven más confiadas y llenas de fe. En el Salmo 91, versículo 2, el salmista declara: «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». Esta declaración de confianza es el resultado de conocer a Dios a través de su palabra. Si no leemos la Biblia, es difícil confiar plenamente en Dios, porque no hemos llegado a entender su fidelidad y su amor hacia nosotros. La palabra también es esencial para nuestra vida de oración, porque nos enseña cómo orar y qué pedir. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13, Jesús nos da el ejemplo de la oración del Padre Nuestro, enseñándonos a orar conforme a la voluntad de Dios. Este modelo de oración nos recuerda que nuestras peticiones deben estar alineadas con el reino de Dios y su justicia. Sin el conocimiento de la palabra, nuestras oraciones pueden volverse egoístas o enfocadas en cosas temporales, en lugar de buscar la voluntad de Dios en todo. Para superar el hábito de negligenciar la lectura de la palabra, necesitamos establecer un tiempo diario para meditar en las Escrituras. Así como alimentamos nuestro cuerpo, necesitamos alimentar nuestra alma con la palabra de Dios. El salmista expresa este deseo en el Salmo 119, versículo 11. «En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti». Al leer y memorizar la palabra, guardamos las enseñanzas de Dios en nuestro corazón y nos mantenemos cerca de Él. Es útil también pedir al Espíritu Santo que nos guíe en nuestra lectura, para que podamos entender y aplicar lo que leemos. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, el apóstol Pablo nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Esto significa que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para comprender la palabra y recibir revelación de Dios. Cada vez que leemos la Biblia, podemos pedirle a Dios que nos ilumine y que hable a nuestro corazón a través de sus Escrituras. La lectura de la palabra no es solo una práctica, sino una comunión con Dios. Es a través de la Biblia que Él nos habla y nos revela su voluntad. En Jeremías, capítulo 15, versículo 16, el profeta dice:
Fueron halladas tus palabras, y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Este versículo nos muestra la importancia de recibir la palabra de Dios con gozo y con hambre espiritual, sabiendo que en ella encontramos la paz y el consuelo que solo Él puede dar. En conclusión, negligenciar la lectura de la palabra de Dios es un hábito destructivo que afecta profundamente nuestra vida de oración. Sin el conocimiento de las Escrituras, nuestras oraciones carecen de poder y dirección, y nuestra relación con Dios se vuelve débil. La Biblia es la luz que guía nuestro camino, el alimento que fortalece nuestra fe y la voz de Dios que nos consuela y nos da esperanza. Que podamos comprometernos a leer y meditar en su palabra cada día, para que nuestra vida de oración sea plena y esté en perfecta sintonía con la voluntad de Dios. La autosuficiencia y el orgullo son dos de los mayores obstáculos en nuestra relación con Dios y en especial en nuestra vida de oración. Estos dos hábitos destructivos nos llevan a pensar que no necesitamos de Dios para nuestras decisiones, desafíos o logros diarios, y nos desconectan de una dependencia genuina del Señor. La Biblia nos advierte sobre los peligros de confiar en nuestras propias fuerzas, resaltando la importancia de mantener un espíritu humilde y dependiente de Dios en cada aspecto de nuestra vida. La autosuficiencia nos hace creer que somos capaces de manejarlo todo por nosotros mismos, sin ayuda divina. Sin embargo, la Biblia es clara al enseñarnos que nuestra fuerza y sabiduría son limitadas y que dependemos de Dios para todo. En el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos instruye: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Este versículo nos recuerda que la autosuficiencia es un engaño. Nuestra confianza debe estar en Dios y no en nosotros mismos. Cuando dependemos de nuestra propia prudencia, perdemos la dirección de Dios y nos alejamos de su guía. El orgullo también nos impide acercarnos a Dios en oración. Muchas veces, el orgullo nos hace creer que no necesitamos pedir ayuda o que nuestras necesidades no son tan importantes como para traerlas ante Dios. Sin embargo, la Biblia nos muestra que Dios se agrada de aquellos que vienen a Él con humildad y dependencia. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6, se nos exhorta: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humildad es esencial en nuestra relación con Dios, y cuando la practicamos, abrimos la puerta para que Él obre en nuestra vida. La autosuficiencia y el orgullo son una barrera en nuestra vida de oración porque nos impiden reconocer nuestra necesidad de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5, Jesús nos enseña: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Este versículo es una declaración de dependencia absoluta. Jesús nos recuerda que, sin Él, nada podemos hacer. Cuando pensamos que podemos lograrlo todo sin Dios, olvidamos que Él es la fuente de nuestra vida, nuestra fuerza y nuestra capacidad. La oración es una expresión de dependencia, y cuando dejamos de orar por orgullo o autosuficiencia, nos desconectamos de la fuente de todo lo bueno. El orgullo y la autosuficiencia también pueden llevarnos a caer en el pecado de la soberbia, creyendo que somos mejores o más sabios que otros. En el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, se nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este pasaje nos recuerda que Dios se opone al orgullo, pero extiende su gracia a aquellos que son humildes y reconocen su necesidad de Él. Cuando nos acercamos a Dios en humildad, Él nos concede su gracia y nos fortalece, permitiéndonos caminar en su voluntad y no en la nuestra. Otro aspecto importante de la autosuficiencia es que nos hace ignorar la sabiduría de Dios
y su voluntad para nuestras vidas. En Jeremías, capítulo 10, versículo 23, leemos: Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Este versículo nos recuerda que no estamos en control de nuestro destino y que necesitamos la guía de Dios en cada paso que damos. Cuando actuamos en autosuficiencia, ignoramos esta verdad y creemos que tenemos el control absoluto, pero la realidad es que solo Dios conoce el camino correcto para nosotros. La Biblia también nos muestra el ejemplo de personas que cayeron en el orgullo y la autosuficiencia y sufrieron las consecuencias. Uno de los ejemplos más notables es el de Nabucodonosor, rey de Babilonia. En el libro de Daniel, capítulo 4, Nabucodonosor se enorgullece de sus logros y se atribuye a sí mismo la gloria de su imperio. Como consecuencia, Dios lo humilla, haciéndolo vivir como un animal en el campo, hasta que reconoce que el poder y la gloria pertenecen solo a Dios. Al final, Nabucodonosor declara en Daniel, capítulo 4, versículo 37: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Este relato nos enseña que el orgullo y la autosuficiencia pueden llevarnos a la ruina, pero la humildad nos restaura ante Dios. Para vencer el hábito de la autosuficiencia y el orgullo, necesitamos cultivar un corazón humilde y reconocer nuestra dependencia de Dios en todo momento. La oración es una herramienta poderosa para recordar nuestra posición ante Dios y nuestro total sometimiento a su voluntad. En Filipenses capítulo 4, versículo 13, el apóstol Pablo declara: Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo nos recuerda que nuestras fuerzas vienen de Cristo y que sin Él nada podemos lograr. Nuestra autosuficiencia debe estar fundada en Dios y no en nosotros mismos. Otra manera de combatir el orgullo y la autosuficiencia es a través de la gratitud. Cuando reconocemos las bendiciones y la provisión de Dios en nuestra vida, nos damos cuenta de que todo lo que tenemos viene de Él. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, se nos dice: ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Este versículo nos recuerda que todo lo bueno en nuestra vida es un regalo de Dios y que no tenemos motivos para enorgullecernos de ello. La gratitud nos ayuda a mantenernos humildes y a reconocer que dependemos de Dios en todo. En conclusión, la autosuficiencia y el orgullo son hábitos destructivos que pueden debilitar nuestra vida de oración y nuestra relación con Dios. Estos hábitos nos llevan a confiar en nuestras propias fuerzas y a ignorar nuestra necesidad de Dios, alejándonos de la fuente de toda sabiduría y poder. La Biblia nos llama a vivir en humildad y dependencia de Dios, recordándonos que, sin Él, nada podemos hacer, que podamos renunciar al orgullo y a la autosuficiencia, y aprender a depender de Dios en cada área de nuestra vida, acercándonos a Él en oración y buscando su guía y su fortaleza cada día. Al llegar al final de este recorrido sobre los 5 hábitos destructivos que pueden afectar nuestra vida de oración, es momento de reflexionar profundamente en cómo estos obstáculos pueden estar influyendo en nuestra relación con Dios. Hemos visto cómo la procrastinación espiritual, las distracciones y preocupaciones mundanas, la falta de perdón y la amargura, la negligencia de la lectura de la palabra y la autosuficiencia y el orgullo pueden dañar nuestra comunión con el Señor y debilitar nuestra vida espiritual. Sin embargo, también hemos descubierto que cada uno de estos hábitos puede ser superado a través de una entrega sincera y una dependencia total en Dios. La Biblia nos recuerda constantemente la importancia de mantenernos conectados con Dios y de cultivar una vida de oración sincera y constante. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, se nos exhorta a orar sin cesar. Este llamado nos muestra
que la oración no es una actividad ocasional o una rutina que hacemos de vez en cuando. Es una conexión continua y viva con nuestro Padre Celestial. Pero para lograrlo, necesitamos ser conscientes de aquellos hábitos que nos alejan de esta comunión y estar dispuestos a cambiarlos. La procrastinación espiritual es quizás uno de los obstáculos más sutiles, pero también uno de los más peligrosos. Posponer nuestro tiempo de oración o dejar para mañana lo que podemos hacer hoy nos aleja lentamente de la presencia de Dios. En el Salmo 63, versículo 1, el salmista declara: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esta actitud de búsqueda temprana y constante de Dios es un recordatorio para nosotros de la importancia de acercarnos a Él cada día sin demora. Reflexionemos entonces en cómo estamos priorizando nuestro tiempo con Dios. ¿Estamos dejando nuestra vida de oración para cuando nos quede tiempo libre? ¿O estamos apartando un tiempo especial para estar en su presencia? La procrastinación espiritual nos roba la oportunidad de experimentar la paz y la guía de Dios a diario. Hoy es el día para decidir que no dejaremos nuestra comunión con Dios para mañana. Vivimos en un mundo lleno de distracciones y preocupaciones. Sin embargo, Jesús nos enseñó a buscar primero el reino de Dios, recordándonos que nuestra prioridad debe ser Él y que todo lo demás será añadido. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús nos dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este llamado a enfocarnos en Dios y no en las preocupaciones terrenales es vital para mantener una vida de oración constante y efectiva. Es momento de evaluar cuánto de nuestro tiempo y energía estamos dedicando a las preocupaciones del mundo y cuánto estamos dedicando a Dios. Quizás es necesario establecer límites en nuestro uso de la tecnología o aprender a desconectarnos de las distracciones para poder enfocarnos en lo eterno. Que nuestro corazón pueda descansar en la paz que Dios nos ofrece, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. La falta de perdón y la amargura son dos de los obstáculos más profundos y difíciles de superar en nuestra vida espiritual. Sin embargo, Jesús nos enseñó que el perdón es esencial para quienes desean recibir el perdón de Dios. En Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, leemos: Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este llamado al perdón no es fácil, pero es necesario para que nuestra vida de oración sea sincera y efectiva. Reflexionemos en nuestro corazón y preguntémonos si estamos guardando rencor o amargura hacia alguien. Si es así, pidamos a Dios su ayuda para perdonar y sanar esas heridas, de manera que podamos acercarnos a Él con un corazón limpio y libre. La Biblia es la voz de Dios y su guía para nuestras vidas. Sin la lectura de su palabra, nuestras oraciones carecen de dirección y nuestras decisiones pueden desviarse de su voluntad. En el Salmo 119, versículo 105, se nos dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos ilumina y nos da la sabiduría necesaria para vivir conforme a sus mandamientos. Reflexionemos en cuánto estamos dedicando a la lectura de la Biblia. Si la hemos descuidado, tomemos la decisión de reanudar nuestra lectura y de estudiar la palabra cada día. Al hacerlo, nuestra vida de oración se fortalecerá y tendremos una mayor claridad en nuestra relación con Dios y en nuestro caminar diario. Finalmente, la autosuficiencia y el orgullo son hábitos que nos separan de Dios, haciéndonos creer que no necesitamos su ayuda o su guía. Pero Jesús nos recuerda en Juan, capítulo 15, versículo 5, que sin Él nada podemos hacer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto,
porque separados de mí nada podéis hacer. Este versículo nos enseña la importancia de depender completamente de Dios y de reconocer que todo lo que logramos es gracias a Él. Examinemos nuestro corazón y preguntémonos si estamos confiando en nuestras propias fuerzas en lugar de depender de Dios. Si detectamos orgullo o autosuficiencia, pidamos a Dios que nos ayude a cultivar un corazón humilde y dispuesto a reconocer su soberanía en nuestras vidas. La vida cristiana es una vida de constante entrega y dependencia de Dios. Al reflexionar sobre estos 5 hábitos destructivos, es importante recordar que ninguno de nosotros es perfecto y que todos enfrentamos luchas en nuestra vida espiritual. Sin embargo, Dios es fiel y está dispuesto a ayudarnos a superar estos obstáculos si nos acercamos a Él con un corazón sincero y dispuesto a cambiar. La oración es el medio por el cual nos conectamos con Dios, y Él desea que nuestra relación con Él sea profunda y constante. Que podamos recordar el llamado de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Este llamado a orar continuamente nos recuerda que Dios está siempre dispuesto a escucharnos y que podemos acudir a Él en cualquier momento. Hoy es el día para tomar decisiones que fortalezcan nuestra vida de oración. Si hemos identificado alguno de estos hábitos destructivos en nuestra vida, pongámoslo en manos de Dios y pidámosle su ayuda para superarlo. Dios nos promete en Isaías, capítulo 41, versículo 10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él está con nosotros en esta jornada y nos dará la fuerza para vencer cualquier obstáculo. Finalmente, recordemos que una vida de oración efectiva no se construye de la noche a la mañana. Es un proceso de crecimiento y transformación que requiere paciencia, dedicación y sobre todo un corazón dispuesto a buscar a Dios cada día. Que podamos comprometernos a mantenernos cerca de Él, dejando de lado la procrastinación, las distracciones, la falta de perdón, la negligencia de su palabra y la autosuficiencia. Al hacerlo, experimentaremos la paz, la guía y la fortaleza que solo Él puede darnos. Oremos para que Dios nos ayude a ser cristianos dedicados y fervientes en nuestra vida de oración, y que cada día podamos crecer más en nuestra relación con Él. Que nuestra vida refleje su amor, su paz y su presencia, y que, al vencer estos hábitos destructivos, podamos ser testimonios vivos de su poder y su gracia en nosotros. Antes de finalizar el video, quisiera invitarte nuevamente a descargar el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. Te guiará diariamente en momentos de oración y meditación en las Escrituras, proporcionando la disciplina necesaria para mantener una práctica espiritual organizada y comprometida. A lo largo de los 30 días, serás conducido a encontrar fuerzas en Dios para enfrentar los desafíos cotidianos con más claridad y propósito. Además, este devocional ofrece oraciones enfocadas para interceder por áreas esenciales de tu vida, como familia, trabajo y salud. Cada día es una oportunidad para profundizar tu conexión con Dios y experimentar transformaciones reales e impactantes en todas las áreas de tu día a día. Si buscas una manera práctica y eficaz de fortalecer tu vida espiritual y crear una rutina sólida de oración, este devocional es una excelente herramienta para ayudarte en esta jornada. Así que haz clic en el link del primer comentario fijado y descarga ahora mismo en tu celular el devocional 30 días de oración, un encuentro diario con Dios. No pierdas esta oportunidad. Haz clic ahora mismo en el link del primer comentario fijado. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy.
Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.